Ahora estamos acomodando el audio de la radio. Adelante, hermano pastor, bienvenido. Gracias. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Es un privilegio estar aquí también otra vez. Hoy vamos a ver dos aspectos muy específicos. Algunos no van a estar de acuerdo, en algunos sí. Algunos van a decir está un poco fuera de sí el hermano. Pero de todos modos vamos a continuar y a glorificar a nuestro Dios a través de lo que es el conocimiento de las Escrituras. Es importante conocer lo que dice la Escritura, es importante ver qué es lo que quiere decir, es importante lo que quiere llevarnos. Y el libro de Romanos es un libro muy apologético, muy doctrinal, tiene todo lo necesario. Y al igual también es muy controversial por las cuestiones de que todas las personas ven una cosa y otros ven otra, pero una de las situaciones es que tenemos que centrarnos al tema central, que es el Evangelio de Dios. Y el Evangelio de Dios es la salvación del hombre, la vida de Jesucristo y lo que viene con todo esto de la salvación, que son las bendiciones, se le llama, ¿no? Y las bendiciones son la santificación, la redención, la justificación, todas estas propiciación, todas estas palabras que vamos a ir encontrando poco a poco conforme se va desarrollando el libro, y principalmente la elección. Hoy vamos a ver una cuestión que no muchos están acostumbrados a oír: gracia común y gracia eficaz. Algunos dicen ¿qué es esto? ¿De qué habla? Pero es necesario que todos conozcamos acerca de la gracia común y la gracia eficaz. Pero primeramente quiero que oremos, que Dios nos guíe, que Dios sea el que nos lleve al entendimiento y que pues la gloria se la lleve Dios, ¿no? Vamos a orar. Dios santo, te damos gracias Padre celestial, por lo bueno y maravilloso que eres. Gracias, Señor, porque nos ayudas en todo, a pesar de todas las tribulaciones y debilidades que tenemos, principalmente por nuestra carne, que es una situación muy difícil para cada uno de los que somos creyentes, hijos tuyos, nuevos nacidos. Pero también, Señor, hay quienes les cuesta mucho trabajo entender cómo es este proceso, cómo es este cambio. Así que pues por medio de tu Espíritu clamamos a Él, apelamos a Él a que nos ayudes, que por medio de Él nos des esa gracia de poder glorificarte como tú deseas, Dios. Gracias por tu gracia, gracias por todo lo que haces, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, gracias, Dios. Para nosotros es un privilegio honrarte, Dios. Para nosotros es hermoso glorificarte. Gracias porque nos das esa gracia de poder tener esa noción hermosa de llevarnos a glorificarte en espíritu y en verdad. Así que, Señor, en tus manos queremos ser encomendados, en ti queremos ser llevados, y que la gloria sea para ti, Señor. Te lo pido, Dios, y te lo ruego, y te pido que todo esto sea para tu gloria, en Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a ver la gracia común, pero primeramente quiero hablarles acerca de la gracia eficaz. La gracia eficaz es el centro del libro. ¿Cómo está eso de la gracia eficaz? La gracia eficaz es el Evangelio, la salvación, la elección, todo lo que viene dentro del Evangelio es la gracia eficaz. Cuando Dios elige a una persona, Dios actúa. Hay 5 puntos que nos dejaron en la confesión de fe de Westminster, que es la confesión de fe del bautista, pero aún así en ese tiempo había mucho bautista, por eso es bautista. Sin embargo, no nomás es bautista, es para todo creyente. Es la confesión de fe que nos dejaron en el año 1800, y es maravilloso entender estas 5 situaciones. Les llaman los 5 puntos calvinistas. Yo no estoy de acuerdo, porque Calvino no estaba vivo, Calvino ya estaba muerto. Esto fue en el sinodoro de Dorf. Entonces es imposible establecer que sean calvinistas. Que sí son conocidos como calvinistas, sí, porque según todos lo sacaron de sus libros de Calvino. Más bien eran muchos de ellos discípulos de Calvino, y por eso se hizo la contraparte, porque Arminio armó 5 puntos y dijo: esto yo creo que dice la Escritura, y
y se pusieron de acuerdo los del Sinodoro de Dorf y armaron estos 5 en contrapuesto de lo que Arminio había expuesto. Y me gusta porque tiene la esencia bíblica, ¿no? La primera es, muchos que no sepan, lo hicieron que tuviera la palabra tulipán, pero en inglés tulip, y vienen en inglés total depravity, unconditional elation, limited atonement, irresistible calling, perseverance of the saints, que significa depravación total, elección incondicional, expiación limitada, llamamiento irresistible o gracia irresistible y perseverancia de los santos, que me gusta más, en vez de llamamiento irresistible, gracia irresistible, aunque es lo mismo, ¿no? El llamamiento es lo importante. Y esto es parte de lo que es la gracia eficaz. La gracia eficaz está encerrada en el trabajo y labor de Dios, en que Él salva, Él es el que llama, Él es el que elige y Él es el que da vida. Entonces por eso este desarrollo sí se da, porque la depravación es total, y eso lo vamos a ver también en la gracia común. La elección es incondicional, no tiene que ver con nadie en específico, si su corazón, su vida, nada. Esto es incondicional, Dios escoge. La expiación limitada, pues muchos no están de acuerdo. La sangre de Jesucristo tiene el poder de salvar todo el mundo. Sin embargo, va a salvar a los elegidos. Por eso es una expiación limitada. No porque tenga límite la expiación, sino porque las personas que reciben la expiación es un límite del grupo de personas. También, cosa que no están de acuerdo muchas personas, pero esa es la gracia eficaz. También el llamamiento irresistible o la gracia irresistible es parte de este movimiento también. ¿Por qué? Porque el que es elegido por Dios no puede resistirse al llamamiento. Y en su gracia es irresistible, o sea, entra a nosotros y no podemos resistirnos, ¿no? Nadie tiene la posibilidad, como muchos dijeron que por ahí que el libre albedrío Dios no lo toca. Eso no es cierto. Dios en su conocimiento de predestinación elige, y de esto dice que fue desde antes de la fundación del mundo. Aún el Señor Jesucristo fue antes de la fundación del mundo escogido para ser el que haga el sacrificio, así que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. También la última, que es muy importante: si la salvación no te costó, tampoco la perseverancia, porque este es un problema que tenemos con la mayoría de los que hablan de la doctrina concisa, de la antigua doctrina concisa, de los grandes hombres como Spurgeon, Martin Lloyd-Jones y todos ellos, Jonathan Edwards, muchos que vinieron después de Calvino y los grandes hombres que estuvieron en el Sinodoro de Dorf, que es la perseverancia de los santos. No creen en esto, y yo sí creo. Si la salvación no te costó, no depende de ti que te mantengas perseverante. Más bien Dios nos mantiene perseverantes. Dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Así que, ¿qué podemos darle de vuelta? Dios pone el querer como el hacer en nosotros. Y eso lo dice en el libro de Filipenses, en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Esto es, a grandes rasgos, la gracia eficaz. ¿Por qué no me voy a meter en la gracia eficaz tan a fondo ahorita? Porque no la necesitamos. Porque la vamos a ver en todo el desarrollo del libro. El libro habla de la gracia eficaz. El Evangelio de Dios es la gracia eficaz. Sin embargo, vamos a ver la gracia común, que esto es el aspecto que también no conocen muchos. La gracia común tiene que ver, radica más que nada en que Dios da gracia a las personas. Cosa muy importante que tenemos que entender de la gracia común. La gracia común es derramada a todo ser humano. Y eso tiene que ver en que Dios hace llover para buenos y para malos. Él les da a todos. El sol sale para buenos y para malos.
no hay para justos e injustos, no hay acepción de personas. Esa es la gracia común. Otra de la gracia común es la limitación que pone Dios moral. Hay unos que les limita su moral más y a otros les limita menos. De hecho, ese es el tratado de hoy. Cómo Dios suelta y los lleva a la inmoralidad, pero tiene que ver en su gracia común. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2 lo vamos a ver con aquellos que son muy morales y también en los que son religiosos. Sin embargo, vamos a ver de la gracia común nomás un aspecto hoy, que son aquellos que Dios los lleva a la inmoralidad. Pero ¿por qué viene siendo parte de la gracia común? Porque nosotros llegamos a ser parte de este movimiento, de que no, los que somos morales o fuimos morales, bueno, yo no fui muy moral antes del evangelio, pero las personas que son morales van a entender por qué hay tantos aspectos fuera de nuestro entorno, de por qué pues, el lesbianismo, los gays, la depravación de los hombres, la adoración de ídolos, el no ser buenos hijos, pues todo esto que encierra en el pecado del hombre, y cómo es que Dios lo muestra a través de su escritura, que Él es el que concede esta situación. Y es muy, muy, muy difícil de entender cuando te das cuenta que es Dios quien lo permite. De hecho, Él lleva a que lo hagan, y esto que genera un shock emocional. Conforme vamos a ir avanzando, van a encontrarse con muchos shocks emocionales en cuanto a la soberanía de Dios, porque Dios es un Dios soberano y hace lo que Él quiere. No podemos limitarlo. Eso atentaría contra la omnipotencia de Dios. Todo aquel que pone límites a Dios atenta contra la omnipotencia de Dios, y no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es todopoderoso, no hay límites para Él. Así que si el Dios de la Biblia es el que proclamamos y creemos, debemos de creer que este Dios es soberano en absoluto. Y cuando hay algo que no me gusta de este Dios soberano, porque mi moralidad, mi humanismo no lo quiere aceptar, entonces ahí tengo un problema. El problema radica en mí, no en la Biblia. Porque allá afuera hay muchos que hablan de un Dios de amor, un Dios que va a salvar a todo el mundo y como que va a mandar gente al infierno. No. Esto es una mentira. Primero, no puedo hablar de un Dios de amor yo conociendo la Escritura, porque si yo hablo de un Dios de amor, ¿qué hago con el Dios del Antiguo Testamento? Ese Dios justiciero, ese Dios que destruía naciones, ese Dios que permitía que había matanza de bebés. Yo no estoy en contra de ese Dios. Simplemente digo que no puedo hablar de un Dios de amor en su absoluto pensamiento humano, de que ¿cómo va a mandar gente al infierno? Eso es imposible. Es por eso que hasta la frase que ha rodeado el cristianismo de hoy no es bíblica ni es divina, sino es de Mahatma Gandhi, que dice que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, o odia al pecador, el pecado, y eso es una mentira, porque eso no se dice en la Escritura. Dios elige, Dios pone, Dios hace, Dios escoge, Dios transforma, Dios deja, y eso es lo que vamos a ver hoy. Dios deja, y eso es lo más difícil. Dios deja. En la gracia común entra esto, y gracia común es de que el que no está dentro de esta gama de Dios deja, es gracia de Dios. No eres tú lo moralista y que seas, y lo muy bien portado que digas que eres, es gracia de Dios, no es por ti. Y ahorita te lo voy a comprobar. Ok, vamos al capítulo 1, versículo 18, es donde nos quedamos la semana pasada. Y empieza la Escritura con algo muy importante, y lo voy a leer corrido y lo voy a después a desmenuzar. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque de lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural de lo que es el contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de su mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y aquí es donde vamos a encontrar algo muy importante. Vamos a ver este aspecto, vamos a ver tres partes, cómo es que Dios suelta, los deja, los encomienda, los lleva. Por eso la palabra es entregó, sale 3 veces esta palabra entregó, y es sencillo encontrarlas, versículos 24, 26 y 28. Ahí vas a encontrar entregó, y ahí tiene sus designaciones cada uno. Sin embargo, quiero que veamos algo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Muy bien. Primero, que detienen. Yo quiero ver esta palabra, que detienen, porque aquí ya como que confunde y lleva al pensamiento de que entonces la persona tiene la capacidad de detener a Dios, y no es eso, sino lo que quiere decir es que teniendo hacia abajo, o sea, detienen, es que no es la palabra correcta que debería de ser, sino que la tenían en poca estima, porque teniendo abajo está diciendo que yo no lo tomo en cuenta. Es como tomar la Biblia y ponerla abajo, la tengo abajo, o sea, no le tomo importancia. Entonces, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres, que toman que no tienen por algo apreciado la verdad. Si me doy a entender, no se detienen con injusticia la verdad, o sea, injustamente detienen la verdad. ¿Por qué? Porque no la aprecian la verdad. ¿Qué es no apreciar la verdad? El evangelio. Lo que está, el contexto lo dice, lo que hablaba del evangelio, el vivir por fe. Ellos no lo toman en cuenta, y al no tomarlo en cuenta esto, Dios mismo también los va a llevar a su ira. Hay un versículo que me gusta mucho, que muchos no lo usan casi, pero hay algo muy interesante aquí, ahí en el Evangelio de Juan. Me gusta porque hablan de este versículo como algo de el amor de Dios, ¿no? Es el más utilizado por el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aquí hay algo muy importante, versículo 17, los contextos son muy importantes. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y aquí, y muchos dicen, ven, ahí dice que no lo mandó para condenar. Bueno, Jesucristo no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo. Sin embargo, el 18 aclara la situación. El que en él cree no es condenado. O sea, el que cree en Jesucristo no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Este tiempo proverbial dice, ya estaba condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el que es salvo y el que es condenado es condenado. Queramos o no. Pero esto no radica en que yo no voy a llevar el evangelio a todo el mundo. Porque ese ya está condenado. Yo no sé quién está condenado. Por gracia de Dios soy salvo. Al igual que todo aquel que me está escuchando y cree en el nombre de Jesucristo, por gracia eres salvo. No tuviste nada bueno. Eso es gracia. Gracia eficaz. ¿Para qué queremos la gracia común? Eso es para todo el mundo. No la quiero, aunque la tengo. Prefiero la gracia eficaz por la gracia de Dios. Pero hay un concepto también que les quiero comentar aquí mismo en el Evangelio de Juan, en el versículo 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Que está hablando de un presente, el que cree. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y cuando dice rehúsa, está hablando de que no tiene que ver al 100% de la persona, sino que no recibe esta fe, el creer. Porque la palabra creer, confianza y fe, en el griego es la misma palabra, pistis. Entonces que sea traducido de diferentes formas es otra cosa. Pero eso es, la fe la recibimos de Dios, igual que como lo hemos oído en todas partes, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Sencillo, ¿no? Sin agregarle, ni añadirle, ni darle más. Es gracia de Dios. ¿De qué nos sirve todo esto? Porque esto nos va a ayudar a enseñar a las personas de afuera el porqué de todo. Y si no lo aceptan ese porqué, pues no podemos hacer nada. Al contrario, Dios sabe por qué no lo acepta. Pero también un día puede utilizar ese conocimiento del que le hemos dado de por qué las cosas y cómo es el evangelio y quién es Dios en realidad, va a ser para la gloria de Dios, sino para nosotros. Entonces la ira de Dios se revela, o sea, se muestra desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, y eso es el tratado que va a llevar. ¿Cómo es que la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo esto? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Bueno, ahí va la aclaración. Por eso hay un punto y coma. Los puntos y coma en las traducciones que tenemos en nuestra lengua española tiene que ver en que te voy a explicar lo que acabo de decir. Entonces ahí va. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Fíjense bien. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto a las personas de afuera. Porque pues Dios se los manifestó. Cuando dice porque lo que de Dios se conoce o lo que Él se ha dado a conocer, me gusta mucho estas palabras griegas que lleva al conocimiento pleno de esta situación. Dice lo que es conocido, lo que quiere decir es Dios en su posibilidad de ser conocido, o lo que quiere llevar, lo que Él da a conocer de Él por medio de la naturaleza, les es manifiesto, o sea, lo muestra Dios, les es manifiesto. Pues Dios se los manifestó. Claro, está ahí la afirmación, ¿no? Pues Dios se los mostró. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, todas las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, primera cosa, lo invisible de Dios y lo más importante de Dios, su eterno poder, lo muestra. Y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y todo aquel que mira la naturaleza, y mira las estrellas, y mira la creación de Dios, y contempla la maravilla de Dios, aún está en el mismo cuerpo humano, encuentra el glorioso eterno poder de Dios, y su deidad, que Él es Dios, y nadie lo puede igualar. Es maravilloso esto. Y dice que esto es para que no tengan excusa nadie. Y nadie en el día que Dios se revele a todo el mundo y lleguen ante su juicio va a poder mantenerse de pie delante de Él. Toda rodilla se doblará y nadie va a poder excusarse. Nadie. Por eso termina ahí, lo hace. Ya va al desarrollo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Primer cosa que hace el hombre, empieza a envanecerse, se envanecen en sus razonamientos. Pero me encanta esta parte de que se envanecieron en sus razonamientos, porque el desarrollo gramatical no dice eso. Fueron envanecidos en sus razonamientos. Dios los envaneció, porque Dios es el sujeto principal. Dios los llevó a envanecimiento, a envanecerse en cuanto a sus razonamientos. No me glorificas, no quieres darme la honra a mí, yo te voy a llevar a esos razonamientos de que tú crees que sabes todo, que tú conoces todo, que tú eres el todopoderoso como ser humano. Te voy a llevar a eso, y va a ser en vano esa gloria que te vas a adquirir de conocimiento como hombre. Y por eso dice, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Puedes entender que Dios entenebrece el corazón de alguien? No, pero sí eso pasa. Dios entenebreció el corazón de las personas, y principalmente de aquellas que no están destinadas para salvación. ¿Quiénes son? No sé. Lo único que sé es que hay unos que están destinados para vida, para muerte, y otros para vida. Hay dos naturalezas, hijos de Satanás e hijos de Dios. Y no sé quiénes son los en su totalidad. Puedo ver que por sus frutos quiénes son los hijos del diablo, y por sus frutos quiénes son los hijos de Dios. Pero no sé quién va a venir en un futuro a ser un hijo de Dios, o siempre como nosotros lo creemos, aquellos que creemos en la predestinación, que siempre fue un hijo, pero hubo un tiempo que vivió en la ignorancia y viviendo como hijo de rebeldía, como hijo de ira. Sin embargo, llega el tiempo que Dios tiene predestinado y llega a nacer de nuevo y es hijo de Dios. Es una cosa tremenda esto. Créanme que a veces nos cuesta tanto trabajo entender esto porque no creemos en este Dios soberano. Yo creo en este Dios soberano porque no me importa mi humanismo, mi humanidad, mi moralidad, todo lo que yo era no me interesa. Y me van a decir, bueno, a lo mejor no tenías una buena vida moral, a lo mejor no tuviste una buena vida y pues tienes razón, pero no es eso. Algo sí tengo bien claro: aquel que es de Dios acepta a Dios con todos sus atributos, y aquel que no es de Dios no acepta a Dios con todos sus atributos. Sencillo. Por más moral que sea la persona, hay personas que son mucho más morales, tienen mucho mejor vida moral que aunque los que han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque los que han nacido de nuevo, como ha elegido Dios de lo vil y despreciable, pues su carne está muy viciada, muy corrompida, y los somete mucho, y están en el proceso del cambio, sí, y que un día llegan a un nivel de la santificación más alta, sí, pero en el proceso hay muchas caídas. No de embalde nos compara la escritura con una oveja. Me gusta mucho que siga Dios comparándonos a una oveja, porque esto nos muestra la debilidad que tenemos. Me gusta que dicen que la oveja, uno de sus defectos es que no puede ver a muy lejos, y esa es una de las razones por el cual se pierde. Y qué bien, ¿no? Eso significa por nosotros los creyentes igual, no podemos ver más allá, simplemente vivimos por fe, seguimos al pastor y estamos allí en él. Eso es lo maravilloso de la gracia eficaz.
Pero continuamos con esto de que su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esto es muy importante. Las personas profesan ser sabias, pero se hicieron necios. ¿Y por qué se hicieron necios? Primer cosa, porque cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Primera cosa, hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. ¿Por qué pone al hombre primero? Porque el hombre que se cree sabio siempre te va a citar inteligencia humana. Y te empieza a hablar de filósofos, te empieza a hablar de hombres de ciencia, te empieza a hablar de la ciencia del hombre y empiezan a adorar a los hombres. De hecho, no puedes hablar con una persona culta, que se declara atea, sin que te metas a su mundo de conocimiento para poder escucharte, porque pues, como somos ignorantes nosotros los que estamos en Dios, pues ellos no van a querer escucharnos. Y pues en parte tienen razón, ¿verdad? Porque todo aquel que llega a Dios no es ignorante, simplemente llega a Dios sin nada, y todo lo que viene después es por medio de Dios y no propio. Y entonces el conocimiento y la sabiduría que empieza a proveer Dios tampoco es propio. Y cuando ellos ven un poco de sabiduría en nosotros, dicen, ¿por qué no puedes decir yo lo logré? No. Entonces una de las cosas es que adoramos a los hombres. Bueno, adoran las personas a los hombres, y esa es la razón principal. Primera cosa con esto de adoración de los hombres, porque quiero darle un desarrollo a esto porque es muy importante. Primera cosa, hay personas que dejan de adorar a Dios por el hombre, y estamos hablando de personas morales, su familia, sus hijos, su esposo, su vida, hasta ellos mismos. Ellos dejan a Dios por sí mismos y por los demás. Otros por el conocimiento, los libros de los hombres. Yo no estoy en contra de la lectura, me gusta mucho leer, pero no están arriba de Dios. Dejan a Dios por los libros, por estos hombres que son muy sabios. No se puede dejar a Dios por eso. Otros llegan a las cosas radicales de adorar imágenes, hombres vivos, hombres muertos, todo esto que muestra que los santos, no. Y eso muestra también que como cambiaron la gloria de Dios, corruptible a semejanza de una imagen de hombre corruptible, por eso dice que Dios los ha hecho necios, o sea que los ha hecho insensatos. Y ahorita lo vamos a ver cuando dice que esto de que los entregó, ¿no? Entonces tenemos que tener muy en claro que la imagen del hombre tiene que ver no nomás en las santas imágenes, como muchos cristianos critican a los católicos. Hay cristianos que han dejado a Dios por pastores, por supuestos profetas, supuestos apóstoles y todos aquellos super hombres que se autollaman hombres de Dios. Eso es dejar a Dios por hombres. Ya los reptiles, cuadrúpedos, aves, eso ya es entrar a los lados de comunidades indígenas, o que principalmente todo es de indígenas, ¿no? Entonces casi no hablo de esta situación porque eso lo vas a ver cuando visites un lugar de indígenas. La adoración a las aves, a los reptiles, a los cuadrúpedos, a la naturaleza, adoran cualquier cosa, ¿no? Como nuestra nación adoraba a el sopilote emplumado, se me olvidó su nombre, de Quetzalcóatl, que significaba, pero se adoraba a una persona con figura de animal, un supuesto Dios. Pero continuamos. Versículo 24, miren muy bien. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Ahí está. Dios los entregó a la inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Porque muchas personas no entienden muy bien qué es esto de la inmundicia. La palabra inmundicia es todo ese pensamiento bajo, sucio.
Dios los llevó a eso, los entregó. La palabra entregó es que los cedió, los llevó, los encomendó, los soltó. Eso es entregar. Dios los entregó a una mente sucia, a una mente baja, en las concupiscencias de sus corazones. Si se fijan, en los deseos de sus corazones, deseos pasionales de sus corazones. Y luego lo hace de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué deshonraron entre sí sus propios cuerpos? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bueno, esto lo hemos visto, cómo las personas deshonran sus cuerpos por los ídolos. Lo hemos visto con las personas que adoran a hombres y van y pelean por el partido político, van y pelean por su filosofía, van y hacen guerrillas, lo que les llaman eso de que van en las calles y empiezan a hacer y llevar a una imagen y estar ahí adorando la imagen, deshonran sus cuerpos. Todo esto de la adoración al hombre, que cambian la verdad de Dios por la mentira, lleva a deshonrar. Por eso es sucio. Viven en las pasiones de sus corazones y deshonran sus cuerpos y viven una vida decadente. Por eso la mayor parte de los que son idólatras son borrachos, drogadictos. Los idólatras, la mayoría vive deshonrándose a sí mismo, decayéndose, destrozándose. Y la persona no sabe por qué vive así. ¿Por qué vive en tanta decadencia y destrucción del cuerpo? ¿Por qué las pasiones de lo que es esto de la pornografía? Todo este desarrollo que la persona llega a lo más bajo y vil, que destruye todo su persona, principalmente su cuerpo. Y vemos a personas que se adoran a sí mismas, y bulimia, anorexia, y las ves cómo se van destrozando las mujeres y los hombres en los gimnasios, y ahí adorándose y viéndose en el espejo, tomando, inyectándose cosas que no le deben de recibir sus cuerpos. ¿Por qué? Porque eso lleva poco a poco a la depravación. Yo no estoy diciendo que todos los que van a un gimnasio son depravados. Simplemente hablo de los que están destruyéndose a sí mismos por la adoración al hombre. Y eso radica en todos los aspectos de la vida. Mujeres adorando a sus hijos, soportando un hombre golpeador, o un hombre que las destruye mentalmente, ese maltrato emocional. Todo esto por amor a los hijos. Es una adoración al hombre, una adoración a personas. Y el hombre y la humanidad destrozándose poco a poco. El materialismo, o sea, las personas pisoteándose, encharcándose para adquirir lo que quieren y se destruyen a sí mismas sus vidas, llegando a las depresiones, llegando a tener muchísimas enfermedades por la presión de los pagos, destruyéndose. Se están destruyendo las personas, pero en su casa hay una pantallota grandota, un sonido hermoso, una casa hermosa, pero ellos destruidos. El sueño de todo ser humano, ¿qué es? Sentirse satisfecho consigo mismo. Pero el problema es que cuando se siente satisfecho consigo mismo en cuanto a las cosas materiales, terrenales, el dinero y todo esto, no se da cuenta que se está destruyendo también y termina insatisfecho. Y mueren de una forma muy, muy horrenda. Esta es la primera cosa que Dios lleva a las personas a la decadencia.
La idolatría lleva a la decadencia, la idolatría lleva a la mente sucia, a los corazones que están llenos de deseos pasionales y deshonrándose y destrozándose. Segunda cosa, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, por esto Dios, me estaba yendo atrás al 25 o el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Esta es la otra, Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Y cuando hablamos de pasiones vergonzosas, estamos hablando de los deseos vergonzosos, pasionales. Y aquí dice que Dios los entregó. Quiero dejar muy claro, Dios los llevó, los soltó, los encomendó, ahí los arrinconó. Así como los idólatras los arrincona y los lleva a destrozarse a sí mismos, así también aquellos que no tienen en cuenta a Dios, que no le glorificaron como a Dios, porque recuerden que el versículo central es el 18, que dice: toda impiedad e injusticia de los hombres, que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. También Dios los entrega a esto: pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Recibieron en sí mismos la retribución de su extravío. Y es horrible pensar en esto, pero el lesbianismo y lo que es gays, el movimiento de los gays, Dios los llevó a eso. Es decir, ¿cómo va a ser de Dios eso? Sí, es la retribución debida de su extravío. Me desespera que el cristianismo no luche porque haya mejores iglesias, porque se predique mejor la palabra de Dios, porque se glorifique más a Dios, y anden haciendo marchas contra los gays, cosa que es natural de ellos por su decadencia, porque Dios no les ha dado esa gracia moral tan hermosa de ser más moralistas, y se van a la decadencia y se deshonran a sí mismos, llevándose a la lascivia, encendiéndose y cometiendo hechos vergonzosos, mujeres con mujeres, hombres con hombres. A mí, si me dices, ¿tú qué piensas de los gays? Pues es normal. Y no decir, ¿por qué? Porque es parte de la retribución debida de su extravío. Y van a decir muchas personas: es un juicio muy severo. Pues sí, es un juicio muy severo, pero no es mío, es de Dios. Y si Dios, dentro de estas personas que están en la retribución debida a su extravío, Dios lo saca, eso es gracia de Dios, y eso es gracia eficaz. La gracia eficaz puede entrar en estos grupos, pero mientras no esté, están en una decadencia marcada. Y marcada es porque se ve, es visible, y las personas lo ven. Es parte natural. La gracia común por eso es maravillosa, porque aquella persona que Dios le permite en no cometer hechos vergonzosos, en ser muy moralista, en tener una vida piadosa en cierta manera, porque no puede vivir nadie impiadoso sin Cristo, es porque Dios le ha dado esa gracia. Pero quien Dios lo ha entregado a sus pasiones, ¿qué se puede hacer? Y eso radica con la primera parte, donde digo la depravación total del hombre. Es eso, que si Dios no limita nuestra moralidad a que no se salga más allá nuestra carnalidad, nuestra naturaleza pecaminosa, que se desborde, al desbordarse esa naturaleza pecaminosa, llegan al extravío masivo, y al llegar a ese extravío se muestran estos hechos vergonzosos. Que nació el muchacho con más hormonas y que por eso es gay. Bueno, Dios también le permitió que naciera así. Entonces es de Dios, pues Dios lo permitió. No es que sea de Dios el gay, Dios lo permitió.
Vuelvo a lo mismo. Gracia común, gracia eficaz, también radica en cuanto a la soberanía de Dios. La soberanía de Dios está dividida en dos partes: absoluta y permisiva. Es que todo encierra en un todo. Cuando digo que la soberanía de Dios es absoluta, es que nadie puede cambiar su decisión. Él decide cómo van a suceder las cosas, cuándo y dónde y cómo. Pero la permisiva es aquel lado, aquel aspecto que Dios permite que las personas nazcan, vivan y tomen decisiones porque Él quiso así. Por eso dice que Dios los entregó. Tenemos que entender esa palabra. Entregó, los encomendó, los llevó. Es tan complicado esto de entender para muchos, porque les cuesta trabajo de entender la soberanía de Dios. Pero mientras no entendamos la soberanía de Dios, no vamos a entender la gracia común y eficaz. Mientras no entendamos la soberanía de Dios, no vamos a entender por qué el hombre está en decadencia. Mientras no entendamos la soberanía de Dios, no vamos a entender por qué la salvación viene totalmente de Dios. Mientras no entendamos la soberanía de Dios, no vamos a creer en el evangelio de Dios, la elección, la gracia. Es imposible. Es algo tremendo ver esto, que Dios muestra a través de su palabra cómo Él es el que lleva. Y pues, ¿qué se puede hacer? No se puede hacer nada. Que yo cambié, que algunos de los que me están escuchando han cambiado por la gracia de Dios. Qué hermosa gracia. Qué hermosa gracia. Pero que vamos a defender a las personas de afuera y para mostrar ese lado humanístico, no lo entiendo de un hijo de Dios. Un hijo de Dios no va en contra de Dios. Es que libre albedrío, no hay libre albedrío. Yo no lo encuentro en ninguna parte de la Biblia. Pero la elección, llamamiento, predestinación sí están en la palabra de Dios. Sí están las palabras. Y sí está aquí en la Escritura. Depravación total sí está aquí lo estamos leyendo. Ahí está la depravación total. Y lo vamos a ver en el capítulo 3, en el cual dice que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Lo vamos a ver, la depravación total existe. La naturaleza pecaminosa del hombre, que es la caída del pecado, lo vemos desde el principio. Y que de ahí todos lo heredaron, lo vamos a ver en el capítulo 5. Todo lo enseña la Escritura, pero jamás enseña libre albedrío. No soy de libre albedrío, no lo soy. Y aquí lo van a encontrar, porque desde ahorita lo estoy sacando a la luz para que lo sepan. Porque de aquí en este libro Romanos no va a darnos por nuestro lado humanístico. Siempre va a hablar la gloria de Dios, su soberanía, y lo que Él hace y lo que Él quiere, y cómo Él quiere. Entonces, y nos va a destrozar todos nuestros ídolos, nos va a destrozar todos nuestros ideales, y nos va a destrozar todas nuestras bases y fundamentos que todos nosotros teníamos, en cuanto que eso de hay que hablar del Dios de amor. No hables de un Dios de amor, habla de un Dios justo. Sí, también habla de ese Dios de amor. ¿Cómo? De que Él en su amor salva, y Él ama a los que va a salvar, y les ha amado. Por eso cuando dice con amor eterno te he amado, está hablando de aquel que son de Él. Es tremendo, es tremendo. Así que vamos a continuar. Ya vimos dos aspectos: los idólatras, los afeminados, los gays, las lesbianas, son parte de los que Dios llevó. ¿Por qué? Porque no glorificaron a Dios, porque no le tuvieron en cuenta, y su ira se está rebelando contra ellos, contra toda impiedad e injusticia. ¿Por qué? Porque no tomaron en cuenta injustamente la verdad. Es injusto que el hombre no tome en cuenta la verdad, que no lo aprecie, que lo ponga por debajo. Y la verdad es Jesucristo, y la verdad es el Evangelio, y la verdad es Dios, y la verdad es que Dios ha sido bueno para aquellos que somos hijos de Dios, y será bueno para aquellos que son llamados para su gloria. Y es bueno para también a muchas personas que les ha dado gracia en no vivir una vida decadente, que eso lo vamos a ver la semana que entra. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios,
Otra vez, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios y aprobaron, necesito darte la esencia plena de la palabra aprobaron, y si lleva, es un verbo auristo, activo, pero imperfecto. Quiere decir que la acción la tomó en un momento de su vida y permaneció allí. No aprobaron, pero no tiene que ver esto con el hombre, sino lo que Dios está permitiendo que pase. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Otra vez la palabra entregó, les dije que eran 3 veces, la tercera y última, los entregó, los encomendó, los llevó a una mente reprobada. ¿Qué es una mente reprobada? ¿Qué es que Dios los lleve a las personas a una mente reprobada? Pues primeramente para hacer cosas que no convienen. ¿Cuáles son estas cosas que no convienen hacer? ¿Qué es una mente reprobada? Primer cosa, porque son muchas, es una lista larga. Dice atestados de toda injusticia. Es una de las cosas principales que una persona que tiene una mente reprobada y hace cosas que no convienen, es que está lleno, atascado, desbordado de toda injusticia, inrectitud. Por eso les digo, hermanos, ¿qué esperas de una persona del mundo? ¿Qué esperas de un hijo de Satanás? ¿Qué esperas de un no nacido de nuevo? De una persona incrédula. ¿Qué esperas? Está lleno, desborda. ¿De qué? De injusticia. Fornicación. La lucha de los cristianos contra la fornicación. No podemos contra la fornicación. Debemos de encomendar nuestras almas a Dios para que la fornicación salga de nuestras iglesias, pero con los de afuera no te metas, porque ellos no van a entender eso. Les gusta la fornicación. Porneia. Palabra porneia significa fornicación. De ahí que radica también la pornografía. ¿Por qué? Porque están fornicando con la mente, las imágenes llegan a su mente y allí está la fornicación de gráficos, pornografía, la fornicación por medio de un video. Ay Dios, qué mal estamos a veces. Juzgamos al mundo. Esto yo lo enseño porque no debemos de juzgar al mundo, hermanos. Juzgamos al mundo, lo queremos que se sujete a Dios, les hablamos de la ley de Dios como si ellos vayan a entender lo que les estamos diciendo. Una persona que no ha nacido de nuevo, que no tiene la gracia de Dios eficaz, es imposible que entienda lo que le estás diciendo. Necesita la gracia eficaz. Nosotros no necesitamos decirles en qué están bien, en qué están mal. No necesitamos decirles que Dios tiene un propósito para ellos, que Dios les ama. No, necesitamos decirles quiénes son y qué es Jesucristo. Y eso es el Evangelio. El Evangelio es decirles a las personas quiénes son, cuál es su condición, a dónde van y qué es Jesucristo, para qué vino y qué puede hacer en ellos cuando Dios les revele su gracia. Claro, no le vamos a decir con palabras tan congregacionales, teológicas como las que uno utiliza, pero vamos a enseñarles el Evangelio, y principalmente con nuestra vida. Es tan horrendo ver personas que dicen que conocen el Evangelio de Dios y hablen del Evangelio de Dios y su vida no muestra nada del Evangelio. Es horrendo. Yo a veces digo, mejor que se tape la boca. Y también digo, mejor Dios me hubiera tapado la boca cuando la regué muchas veces, estando en la ignorancia. Que antes de que conociera bien la gracia de Dios, yo vivía una vida muy religiosa y no era para la gloria de Dios. Pero bueno, perversidad. Perversidad tiene que ver con maldad. Una persona malvada, perversa. Avaricia. Una persona avara está en una mente reprobada. Perversidad, maldad, una
Porque maldad, perversidad es una persona mala que tiene acciones, que es mala, así que nomás busca hacer el mal. Y maldad es que una persona que le gusta hacer, es maldosa. Hay una diferencia entre uno y el otro. Llenos de envidia. Por eso va a explicar qué es maldad. Es una persona que está llena de envidia, homicidios, contiendas. ¿Se pueden imaginar una persona contenciosa? Sí, esas son las que vemos. Engaños, malignidades. Malignidades es un carácter malicioso. Esas personas que hasta cansan de que para todo lo que ven, todo es malicioso y a todo le encuentran mal y no hay nada bueno, no hay nada positivo en ellos. Ay, no, son muy cansadas, pero uno tiene que soportarlas porque no es Dios para juzgarlas. Murmuradores, la gente murmuradora. Detractores. ¿Qué son detractores? Son personas que chismosas. Una persona murmuradora murmura de toda la gente, habla mal. Pero una persona chismosa es que te da una cara de piedad y atrás de ti habla debajo de ti y está hablando mal de ti. Es un detractor. Aborrecedores de Dios. Ya hemos oído a la gente que aborrece a Dios por lo que han pasado, lo que Dios les ha quitado o lo que Dios no les ha dado, ¿no? Injuriosos. Son insolentes. Una persona injuriosa es una persona insolente. Soberbios. Altaneros, eso significa soberbio, es una persona altanera. Soberbios, altivos, inventores de males. Me gusta mucho esto de inventores de males porque quiere decir que inventan males en sí mismos y con otras personas. Fanfarrones. Esto de los altivos tiene que ver que son fanfarrones. La gente fanfarrona existe. Y existe porque así tienen una mente reprobada. Desobedientes a los padres. Natural que sean desobedientes a los padres. ¿Qué pedimos a una persona que no conoce a Dios? Son desobedientes a los padres. Necios. Me gusta mucho eso de necios. Son sin comprensión. O sea, no los puedes hacer entrar a razón. Son necios, sin comprensión. Desleales. Estas personas desleales son quebrantadores de pactos. O sea, antes decían que el hombre valía por su palabra, ahora no vale nada porque en su palabra no sirve de nada. Son desleales. La siguiente palabra es implacables. Sin afecto natural. Esto quiere decir que no es inhumano, sin cariño a la humanidad. O sea, inhumano. Sin misericordia, implacables, sin misericordia. Qué tremendo. Estas son las desinencias de las personas que tienen una mente reprobada. Y luego hace la aclaración Pablo. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora entienden por qué cuando una persona que no quiere tomar y la hacen tomar se deleita en las personas. Cuando una persona no quiere drogarse y se droga, se deleitan en eso. Cuando una persona no es maliciosa y la hacen maliciosa, se deleitan en eso. Y conocen el juicio de Dios. La mayor parte de las personas conocen quién es Dios, qué hace Dios y para qué vino el Señor Jesús.
Pero eso no significa que tengan la capacidad de cambiar su vida. Eso no significa que tengan la capacidad de entender a la plenitud quién es Dios o cambiar. Eso no significa qué es lo que está sucediendo en sí mismos. El conocimiento que tenga cada persona de Dios no significa que pueda cambiar por sí misma. El conocimiento que tenga la persona de Dios y vive una vida moral no significa que es salva. Salvación viene de Dios. Y Dios los lleva a otros a la depravación. La gracia común, que le llamo moral yo, es esa, ¿no? Que Dios los limite. Lo vamos a ver la siguiente semana. Como hay gente que tiene gracia moral, como hay gente que tiene esa gracia común. Pero la gracia común también radica en que Dios hace salir el sol para buenos y para malos, que hace llover para justos e injustos, y que no es justa esta vida. Tienen que tener muy claro eso. Y cuando digo que esta vida no es justa, no estoy hablando de Dios, sino los acontecimientos no son justos. El que obra bien le va bien y el que obra mal le va mal. Eso no es una verdad. Es una mentira. Porque si fuera una verdad, ya todos los políticos estuvieran mal. Todos aquellos que nos robaron ya estuvieran mal. No. O aquellos rateros no les pasa nada. Aquel hombre golpeador, nadie lo golpea. O sea, y personas pensando, es que yo espero en Dios que le pague, que ese hombre pague lo que me debe, o que Dios le dé su retribución. No se lo va a dar. Sí, algunos reciben la atribución de su extravío, sí, pero aún así no reciben su totalidad como uno deseara. Gracias a Dios por su gracia. Gracias porque Él es bueno. Gracias porque nos ayuda. Gracias porque Él nos ha dado su salvación. Gracias a Él tenemos vida. Gracias a Él tenemos todo. Y nos ha dado esa hermosa salvación que no la podemos cambiar con nada. Demos gracias a Dios siempre, porque nosotros a lo mejor estuvimos en este grupo, porque nos ha sacado de ese grupo y porque ya no somos encomendados a eso, sino ahora somos encomendados por medio del Espíritu Santo al amor y a la edificación. Y eso es maravilloso. Eso es lo que necesitamos. En eso nos debemos de enfocar, en Dios. Todo aquel que se enfoca en reprender su carne, en estar viviendo una vida santa para agradarle a Dios, está equivocado. Nosotros no agradamos a Dios, le agradamos a Dios por quien está en nosotros. Nosotros no vivimos una vida santa, Dios nos lleva a vivir una vida santa. La santificación depende de Jesucristo, no de nuestras acciones. La acción del Espíritu Santo en nosotros. Vivamos glorificando a Dios, llevando su evangelio. Vivamos glorificando a Dios, llevando su evangelio. Eso es lo único que tenemos por delante, el evangelio de Dios, y que sea glorificado Él. Si esto es lo que mostró la Escritura, lo estamos viendo, es para que nosotros entendamos a los de afuera. No es para que, entonces voy a hacer juicio con los de afuera. No, esto es para entender. Nosotros no ejercemos juicio, nosotros no hacemos juicio. Si una persona no entiende lo que le decimos y sigue obstinada en hacer el mal y mal, ¿por qué me voy a enojar con ella si no va a entenderlo, si no es Dios quien lo hace entender? ¿Qué no estamos viendo que están llevados a eso? ¿En qué mente tan absurda de un cristiano cabe en querer enjuiciar al mundo y estar absolutamente peleado con el vecino porque diario, todo el día, pone música mundana todo el día? Ya me tiene harto. Eso es una tontería. Pues ¿qué quieres? ¿Que ponga alabanzas?
Por favor. ¿Y qué quieres? ¿Que conozca el evangelio? ¿Cuál evangelio le estás mostrando? Si lo que le muestras es materialismo. O sea, por favor, hermanos, todo aquel oyente que está de aquel lado de la cámara y de la bocina, entiende, el evangelio es deslindarse de todo lo que nosotros queremos y que Dios sea el que viva y se glorifique Él. Mi conocimiento no importa. Es que yo no creo en lo que tú dices, hermano. No me importa si crees o no. Lo que importante es que no pelees. Lo importante no es que juzgues. Lo importante es que glorifiques y ames y edifiques. ¿De qué nos sirve tanta teología? ¿De qué nos sirve tanto conocimiento? ¿De qué nos sirve querer enjuiciar? Están las iglesias llenas de gente adolida. ¿Por qué? Porque las iglesias hablan de la disciplina. La disciplina no se ejerce cuando una persona cae, ahí se ejerce la restauración. La disciplina se ejerce sobre una persona que está obstinada en no dejar su pecado y dice claramente, y lo manifiesta claramente: no quiero dejar mi pecado. Entonces vamos a disciplinarte. Pero una persona que viene humillada, dolida, destrozada, con ganas de que la apapachen porque el pecado la revolcó, ¿todavía ejerzo juicio sobre ella? Por favor, estamos mal. No enjuiciamos, amamos. No destruimos, edificamos. No desbaratamos, restauramos. Porque nosotros estamos llamados a glorificar a Dios. Y glorificar a Dios es que nuestra vida muestre quién es Él en nosotros. No estudiamos la Biblia para envanecernos, para decir nosotros sabemos Biblia. No hacemos debates para decir yo tengo la razón. Estudiamos la Biblia para glorificar a Dios y para conocer a las personas y tener misericordia de ellas. Sí hacemos debates para llegar a un punto crucial y decir: ¿sabes qué, hermano? Yo creo que sí tienes razón, me equivoqué en este aspecto y tú tienes razón en esto. O decir: no, pues ves, hermano, que era de esta forma y no como tú decías. Que Dios sea glorificado, no el hombre. Está decadente la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, por tantas cosas absurdas en las cuales el hombre se mete y debate y pelea en que no tienen sentido. Cómo nos gusta andar peleando, cómo nos gusta estar encerrados en nosotros, cómo nos gusta pensar en nosotros. Si pensáramos menos en nosotros, menos pleitos hubiera. Si pensáramos menos en nosotros, más edificación hubiera. Si pensáramos menos en nosotros, más amor hubiera. Y no nomás entre los unos a los otros, que es lo más importante, porque eso dejó el Señor Jesús. En esto sabrán los de afuera que sois mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Y dijo: un nuevo mandamiento os doy, que se améis los unos a los otros. Si eso pasara, las personas de afuera entendieran más el evangelio. Ellos nomás nos ven peleándonos, discutiendo, debatiendo, tirándonos basura por medio de internet, porque también no es edificante hacer comentarios que no llevan a glorificar a Dios por medio de comentarios en internet. Pero eso también Dios nos lo hará saber a cada uno a su tiempo. No es juicio lo que digo. Estoy diciendo que es necesario que nos amemos. ¿De qué nos sirve tanto conocimiento si no hay acción? Y esa acción no depende de nosotros, sino del Espíritu Santo. Encomendemos nuestras vidas al Espíritu Santo para que Dios sea glorificado por medio de su evangelio. Así que enfoquémonos en Él, dejemos las cosas en Él, llevemos nuestra vida en Él, y que tú no seas el glorificado sino Dios. Amén. Vamos a quedarnos en esta porción bíblica. La siguiente semana vamos a ver el capítulo 2, vamos a ver el moralismo, parte de la gracia común, y que Dios sea glorificado. Me gusta buscar alguna aplicación siempre, y esta es la aplicación que ya se las dije. Lo que estamos sabiendo de las personas de afuera no es para enjuiciarla, sino para entenderla, y que estamos para amar, restaurar y ayudar. Dios me los bendiga, hermanos.
Dios me los ayude y me los lleve a glorificar a Dios. Quiero que terminemos con una oración para que Dios sea glorificado y no el hombre. Así que quisiera que me acompañes. Tengo muchas ganas de orar, y que también aquellos que quieran que oremos por algo, tengan alguna petición, mándelas. No le hace que ya hayamos orado. Ahorita estamos orando porque Dios nos muestre su gracia, en que amemos, y estamos a su disposición. Todo aquel que está escuchando pueden comunicarse con nosotros, pueden poner sus peticiones ahí en el chat, y que pues Dios sea glorificado. Dios, te honramos, te glorificamos, te pedimos porque nos ayudes mucho. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, porque no te quedas con nada, nos muestras la plenitud de lo que eres tú, a pesar de que estamos muy limitados de quién eres, porque lo único que sabemos de ti es lo que nos has revelado a través de tu escritura. Algo que sea más allá de ahí, de tu escritura, ya es sacar conclusiones propias y no es de ti. Señor, si buscamos que nos hables, pues sabemos que en humildad, si te buscamos por medio de tu palabra, vamos a recibir la revelación tuya. Danos ese amor para con nuestros hermanos en Cristo, para con los de afuera, con los del mundo, para con nuestros enemigos. Ayúdanos, Dios, a encomendar nuestras vidas a ti. Ayúdanos a entender, Señor, que no estamos en esta tierra para juzgarlo. Si el Hijo del Hombre no vino a juzgar el mundo, menos nosotros los que somos sus hijos de Dios. Estamos para mostrarles quién es tu Hijo Jesucristo, y para qué vino y qué hizo, y en dónde está, y que viene, porque eso sí lo tenemos bien claro, Señor, que vas a regresar. Y eso es lo que nos mantiene fuertes, porque esperamos en un Dios vivo, esperamos en un Dios eterno, en un Dios maravilloso. No esperamos en un Dios muerto, no esperamos en un hombre, no esperamos en palabras humanísticas, esperamos en un Dios completamente racional en todos sus aspectos, irracional en cuanto al humanismo. ¿Por qué? Porque humanísticamente no eres razonable, Señor, pero tú como Dios eres racional y eres maravilloso. Así que llévanos a glorificarte, Dios, y que la gloria sea para ti y no para nosotros. Y que, Señor, nos des paz, amor y gracia para con todos. La gracia de tu Hijo Jesucristo sea en nosotros, Señor, y nos lleve en paz para con nuestro prójimo. Te lo pido, Señor, y te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano.